Saludo a todos los amigos, familia de la fe que nos siguen por este medio con la paz del Señor. Agradecido siempre con Dios por el privilegio que nos da de poder compartir la palabra, de poder llevar un mensaje de esperanza, de instrucción, de guía a través de su bendita palabra para nosotros poder vivir esta vida tan dura, tan difícil, tan adversa, tan perversa, pero en santidad dentro de lo que Dios quiere que nosotros lo hagamos. No es que estos tiempos son más críticos que los anteriores, siempre la humanidad ha sido humanidad, es decir, perversa, malvada, maligna, inmoral, corrupta. Quizás nosotros como país, como región, estamos experimentando de unos 20 años acá una perversión, una perdición mucho más clara, más evidente, más generalizada y lo más triste, más aceptada y legitimada, pero la humanidad siempre ha sido la humanidad. Y Dios siempre ha previsto de que nosotros podamos manejarnos conforme a su voluntad, a pesar de ese mundo en tinieblas como lo vemos, como lo palpamos el día de hoy. Nosotros tenemos que ser la luz, nosotros tenemos que ser la excepción, nosotros tenemos que mostrar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y en este sentido, Dios puso en mi corazón y fue muy bien aceptada por nuestra congregación hace quizás unas 2, 3 semanas, el hecho de tener un tiempo congregacional de oración, que lo estamos ejecutando en esta semana. Ya lo hemos tenido desde el día lunes, martes, miércoles, hoy también en la noche, y estaremos culminando este tiempo solo de oración, solo de clamor, cada día con un propósito, cada día con una perspectiva. Comenzamos orando por la sanidad física que requiere el pueblo de Dios. Hay mucha gente enferma, se ha proliferado enfermedades que antes eran de excepción, ahora se ha proliferado y hay enfermedades que aparecen más adelante por contagio, por contaminación, por genética, en fin, hay personas que están menoscabadas físicamente por accidentes que tuvieron o derivados de alguna otra situación. Otro de los grandes problemas que afronta el pueblo de Dios también es la falta de provisión, la falta de trabajo, ese pan de cada día que hay que llevarlo a nuestras mesas. Así que también oramos por esa condición, por la situación emocional. También hay muchas enfermedades emocionales, hay muchas crisis sentimentales, en fin, estamos orando. A lo largo de esta semana estamos orando todas las noches a las 7 de la noche, nos convocamos aquí, las personas, hemos tenido una buena asistencia, gracias a Dios. Y estamos levantando nuestro clamor, estamos haciendo, porque también la palabra de Dios nos instruye cómo enfrentar estas situaciones. Tenemos que agotar la parte humana en todo, en todas las áreas en donde tenemos inconvenientes y problemas, tratamos de solventar, tratamos de hacer lo que esté a nuestro alcance, pero el hacer no quita el orar, ¿sí? Porque hay que orar, pero también hay que obrar. Así que en este sentido, estamos tratando de enfrentar las situaciones con acciones, con lo que esté a nuestro alcance, pero también con oración, y esta vez lo estamos haciendo de manera congregacional. Así que en este sentido yo me he permitido compartir o le voy a compartir en esta mañana o a la hora que usted lo vea, ¿sí? Nosotros lo grabamos en la mañana, por eso normalmente hablo de la mañana. Quiero compartirle un poquito la instrucción dada para la oración, o una de las instrucciones dadas para la oración, y tratar de encontrar esa sabiduría para poder decidir frente a situaciones difíciles. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, le voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 7. La palabra de Dios nos dice así. Luego le comento un poquito la circunstancia histórica o la situación que estaba atravesando Pablo, y vamos desglosando algunos aspectos que van a ser de mucha ayuda para nuestras vidas. Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 7, la palabra de Dios dice así. Me sigue por favor con atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Así que, hermanos, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodía y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor.
Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, eh, todo lo dicho antes, este es el último capítulo de Filipenses, el capítulo 4. Por lo tanto, son, digamos, las instrucciones con las que se concluye todo lo dicho, lo anterior. Esta es una carta escrita por Pablo desde la prisión, desde la cárcel, en la cual estaba ciertamente sufriendo lo que implicaba estar en una cárcel romana. Y él habla mucho de gozo, de mantenerse firmes, de continuar, de seguir, de no detenerse, eh, y de identificarse con Cristo Jesús. Los capítulos anteriores así nos muestran, ¿no? Entonces dice que nosotros debemos tener esa identidad con Cristo Jesús en su mismo sentir y en el proceso que pasó con Cristo Jesús, primero dejando el trono de su gloria para hacerse un hombre, humillarse a la condición de siervo, etcétera, etcétera, y el triunfo obtenido al aceptar la muerte como la paga del pecado del mundo, pero resucitar al tercer día venciendo a la muerte, ¿no? Entonces nos habla de todas estas circunstancias, nos habla de las dificultades que hay, de los problemas inclusive que hay dentro de las congregaciones, de malos cristianos o de gente infiltrada que no es cristiana, pero que está ahí con el ánimo de molestar, de fastidiar, etcétera, etcétera. Y llega a una conclusión, por eso comienza este capítulo 4, el versículo 1 diciendo, así que, ¿no? Entonces es como todo lo dicho hacia esto empuja, hacia esto vamos. Dice, así que, amados, con el amor entrañable que trata Pablo a los hermanos en Cristo, más aún aquellos que han sido combatientes junto con él, a los que han estado junto a él para colaborar, etcétera, etcétera, le dice, así que hermanos, amados y deseados míos, y les pide que en medio de esas dificultades, digo, las mismas de antes son las de hoy y serán las de el futuro, quizás con algunos añadidos de crueldad, de malicia, no sé, pero digo, la humanidad siempre ha sido la humanidad y ha mantenido esta perversión. Les dice, es necesario que nosotros permanezcamos firmes en el Señor, porque no hay otra posibilidad, además. No hay la posibilidad de estar firmes en mis conocimientos o firmes en mi condición económica o firme en la salud que tengo, porque todo eso pasa, porque todo eso a ratos se debilita, a ratos se pierde. Entonces dice, es necesario que nosotros estemos firmes en el Señor. ¿Qué implica estar firmes en el Señor? Lo primero que implica, si es que Pablo pide que estemos firmes en el Señor, es que muchas veces podemos estar tambaleando en el Señor, ¿no es cierto? Es decir, nos puede entrar la duda de que si sigo, no sigo, persevero, no persevero, cuando nosotros tenemos esos pensamientos de que como que la iglesia no ha sido de mucho beneficio para mí, como que la iglesia no está cumpliendo su rol, su propósito, o como que yo tenía otras expectativas de la iglesia y las cosas no se están dando, a veces uno tambalea, ¿no es cierto? Entonces dice, por eso hay que estar firmes en el Señor. Y la otra cosa que nos pide es que saber y reconocer que mantenerse fuerte, que mantenerse incólume ante las adversidades, ante los problemas, ante las dificultades, ante las arremetidas del enemigo de distinta manera, la única posibilidad de sostenernos es en el Señor. Es decir, con mi convicción de que tengo que vivir para agradarle, con mi convicción de que Él va a guardar mi vida, con mi convicción de que Él no me desampara, a pesar de que a veces digo, vivimos tiempos, unos pequeños, otros prolongados, ¿sí? De adversidad. Entonces, firmes en el Señor. Esa firmeza en el Señor se la va a obtener cuando nosotros, luego dice, ¿sí? Que apoye a aquellas personas que batallaron junto con Pablo, dice aquellos que
combatieron junto conmigo. Entonces, para poder también sostenernos y mantenernos firmes en el Señor, hay que combatir, ¿no? Hay que pelear la buena batalla de la fe, también lo dice Pablo a Timoteo. Entonces, combatir significa hacer frente, combatir significa aceptar el desafío que implica, ¿sí? Una pérdida de trabajo, un menguar en su salud, enfrentar un rompimiento sentimental, un soportar estas enfermedades emocionales que se han proliferado hoy en día, la depresión, la ansiedad, el estrés, la angustia. Combatir es eso, es poner la cara, ¿no? De hecho, a esta prédica yo me he permitido llamarle en posición de combate, en posición de combate. Porque hay dificultades, hay problemas, como le decía, estamos en toda una semana de oración, orando por las distintas situaciones. Culminaremos el día viernes 28 de febrero con un culto de alabanza, también de oración y sobre todo de gratitud a Dios, porque confiamos en Él, porque confiamos en que Él hará. La Biblia dice que el que se acerca tiene que acercarse con fe, a sabiendas de que Él hará, porque Él es galardonador de los que le creen, ¿no es cierto? Entonces, combatir es esto, ¿sí? Es enfrentar, es no rendirme, es no declinar, es no desmayar. Eh, ¿Qué le digo? En el último año quizás he tenido la oportunidad de encontrarme con algunas personas, no digo tampoco muchas, pero con algunas personas que asistían a la iglesia, asistían a nuestra iglesia, a nuestra congregación. Y me he encontrado en el centro comercial que hay acá en el sector, me he encontrado en algunas instituciones financieras, bancos que yo frecuento. eh, con alguien me encontré en Quito, inclusive en algún lugar. Y obviamente, aparte del regocijo que es encontrar así, ¿cómo está, pastor? ¿Cómo está, fulanito? De algunos me acuerdo el nombre, de otros no. Y siempre el saludo afectuoso, porque claro, salieron sin hacer notar, se fueron de a poco, ¿no? Entonces, gracias a Dios, digo, no se fueron resentidos, en conflicto, con molestia, reprochando, no, nada, ¿no? Entonces, eso ha permitido que cuando nos volvemos a ver por estas situaciones circunstanciales, haya un saludo, haya un aprecio, haya un apretón de manos, un abrazo cariñoso. Y obviamente de mi parte como pastor, lo que a mí me corresponde es preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha ido? ¿Por qué se fue? Y la mayoría de ellos no tiene una respuesta y espero que no se estén aguantando las ganas de darme una respuesta, quizás por no herirme, quizás por, no sé, no se me ocurre. Más bien yo pienso que no me dan una respuesta cuando yo les digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no se ha dejado ver? O cuando vuelve, se sonríen, no me dan una respuesta, porque entiendo que no tienen una respuesta. Es decir, la gente a veces se aleja, se enfría, a rato se decepciona, se deja agobiar más de los problemas que de la esperanza que hay en Cristo Jesús y se va alejando, ¿no es cierto? Entonces, el permanecer firmes en el Señor, el seguir congregándome, el seguir leyendo la Biblia, el seguir orando, el seguir tratando de crecer, el tratar de involucrarme a pesar de las dificultades, de los problemas, de toda índole que hay, no es fácil, no es fácil. Yo siempre lo he dicho, ser cristiano no es fácil, ni el cristianismo es para cualquier persona que de novelería quiere conocer algo, quiere mirar a veces la superficialidad de cómo es un pueblo cristiano, de cómo se desarrolla una reunión. Eso no es ser cristiano es tener un compromiso con Dios. Y al tener un compromiso con Dios, mientras más queremos servir al reino de los cielos, el reino de las tinieblas, acecha, asedia, golpea, trata de desalentarnos, de apartarnos, de alejarnos en todo tiempo. Eso no pasa solo a los nuevos, no, a todas las personas y en todo tiempo. De tal manera que el permanecer firmes implica combatir y combatir juntos. Por eso le dice Pablo aquí en su carta, te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. Porque claro, hay veces que cada uno en su cuarto de batalla, como
se suele mencionar muchas veces, hacemos nuestra oración, nuestro clamor, nuestro pedido, nuestro ruego, nuestra súplica, nuestra demanda con toda reverencia y humildad a Dios, pero hay veces que es necesario combatir juntos. Digo, es lo que estamos haciendo a lo largo de esta semana, combatiendo juntos. Es lo que tenemos que hacer, apoyar. Quizás yo no tenga un problema de salud, pero si el otro tiene, entonces vamos a orar juntos. Quizás el otro no tiene un problema económico, pero vamos a orar por los tantos que tenemos problemas o por los tantos que no tienen un trabajo. Y vamos a orar por los tantos que a lo mejor hay muchos que no tienen nada, que no tienen nada y ni siquiera tienen ánimo para emprender, para arrancar, para procurar, porque ya se han cansado de hacerlo. Entonces, juntos vamos a orar y vamos a pedir a Dios que ministre esas vidas, esas almas, esos corazones, para que vuelvan a tomar ímpetu, ganas y seguir adelante. Entonces, hay que combatir y hay que combatir juntos, ¿sí? Por eso hay que estar en posición de combate, así se llama esta pequeña charlita. Y luego nos dice, regocijaos en el Señor, otra vez digo, regocijaos. Cuando uno lee estos versiculitos, o este versículo, ¿no? El famoso Filipenses 4:4, ¿sí? A veces pensamos que está fuera de contexto, ¿no? ¿Cómo en medio de una dificultad, en medio de un problema, en medio de, de la adversidad, de las situaciones dolorosas que me quitan el sueño, que me afligen, que me atormentan, puedo regocijarme en el Señor? Obviamente tenemos que entender, ¿sí? Que la palabra regocijarse, si yo le quiero definir de manera separada del contexto, quizás no encaje dentro de lo que propone Pablo aquí. Pero cuando yo le veo en el contexto, está diciendo, trata de ser sostenido y sustentado por el Señor y gózate con eso. Yo sé que mi Redentor vive, decía Job, yo sé que Dios no nos desampara, yo sé que Dios nos guarda, yo sé que Dios nos protege y que algo, ¿cómo nos va a dar la victoria en esta situación? No sé, pero yo sé que lo va a hacer. Entonces, ese autoaliento o ese aliento mutuo que podemos darnos, ese impulso mutuo es un regocijo, porque son palabras que alientan mi vida, ¿sí? Regocijaos en el Señor, otra vez digo, regocijaos, ¿sí? Entonces, sosténganse del Señor, otra vez digo, sosténganse del Señor. Apóyense mutuamente, aliéntense mutuamente en el Señor, otra vez digo, aliéntense. Más o menos así debemos considerarlo esta porción. Y luego dice, ¿no? La posición de combate es como la de los soldados. Bueno, ahora ya las guerras se manejan de otro modo con la tecnología y cada vez son más criminales, ¿sí? Pero en tiempos de antaño, la época que nos relata el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, en donde los enfrentamientos en parte eran cuerpo a cuerpo y había un grupo de flecheros que estaban apuntando para no enfrentarse cuerpo a cuerpo, pero herir al enemigo, herir al rival, lo hacían en posición de rodillas, ¿no es cierto? Entonces apoyaban la una rodilla en el piso, la otra quedaba lista para poder apoyar el brazo y dar dirección junto con el arco a esa flecha para que cumpla su objetivo. Luego ya con el desarrollo de las armas, sí, las pistolas, las metralletas, y bueno, yo no sé nada de armas, sí, ni me interesa, gracias a Dios, pero las metralletas, las escopetas, los rifles, no sé qué más se me ocurre, estoy hablando de memoria y metiéndome en un campo que no lo conozco para nada. Ameritaban también esta posición de rodillas, ¿sí? Insisto, la una rodilla en la tierra y la otra para apoyar el brazo con el arma para disparar. Bueno, nosotros no tenemos un arma para disparar, nosotros no queremos herir a nadie, no queremos ofender a nadie. Nosotros lo que queremos es ganar la batalla. Y si con una rodilla en tierra se apoyaba para enfrentar al enemigo, como nosotros no queremos apuntarle a nadie, sino simplemente a la victoria, entonces no apoyamos una rodilla, apoyamos dos. Y no necesitamos estar viendo el objetivo para ver a quién le causo daño, a quién le elimino. Como no tengo a quién eliminar, apoyo mi frente en el piso, con las rodillas, con las dos rodillas en el piso, con la frente en el piso como señal de humillación, como señal de postura de rendición total a Cristo Jesús, al Dios de la gloria, no al problema, no a la dificultad, no a la situación difícil que estamos enfrentando, no a la adversidad, sino postrados en oración y en adoración a Dios,
Porque mientras yo le adoro, mientras yo le bendigo, mientras yo le exalto, mi espíritu se alimenta y digo, y si yo estoy adorando a un ser supremo, es ese ser supremo el que viene en mi ayuda, es ese ser supremo el que va a sostenerme, sustentarme y darme la salida. Y quizás las cosas se den con un milagro que glorifique aún más a Dios. Esa es la posición de combate. Las dos rodillas en tierra, la frente también en tierra, pero nuestro corazón elevado delante de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, que no estemos afanados por todas esas cosas, sino que pongamos delante de Dios en oración, orar, orar, clamar, pedir, insistir, rogar, para que Dios se apiade de nosotros. Y obviamente yo tengo la costumbre y a veces suelo hacer notar cuando me corresponde orar delante del pueblo de Dios, que primero tenemos que entrar con acción de gracias, como también dice aquí la palabra, como lo habíamos leído, dando gracias a Dios por lo que tenemos. Claro que tenemos mucho que pedir, le decimos, Dios mío, ayúdame en esta situación, en esta otra, tú ves cómo está mi hogar, tú ves cómo está comportándose mi esposo, tú ves cómo están comportándose mis hijos, tú ves la situación, pero yo te agradezco por lo que tengo. Eso es entrar con acción de gracias. No es entrar a reclamar la oración, no es entrar a decirle, Dios, ¿por qué pasa esto? Ayúdame, o ¿qué crees que yo no merezco? No, no, eso es un desafío, eso es una altanería, eso es una blasfemia para contra Dios. Dios es soberano, todopoderoso. Entonces, entrar en oración con acción de gracias es esto, es reconocer lo que tengo. Porque a pesar de la dificultad grave que puedo estar enfrentando, hay mucho que tengo, como por ejemplo la vida. Porque mientras hay vida hay esperanza. Porque he despertado un día más. Porque tengo a quien apelar en mi angustia, en mi desesperación, en mi tristeza, en mi aflicción. Entonces, ese es el modo de entrar a buscar a Dios, entrar a buscar su presencia para luego exponer mis dificultades y así todo con humildad. Porque también hay que reconocer que no somos merecedores de nada. Es decir, Dios no es una compañía de seguros que va a cubrir mis necesidades porque yo estoy haciendo un aporte mensual. No, no es así. Él no es una póliza de seguros, Él no es una póliza o un seguro de enfermedades, ni de mucho menos. Él es Dios. Y nosotros pecadores fallidos, que hemos recibido por el favor de Dios, por su misericordia infinita, hemos recibido la salvación que nos ha otorgado por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Así que cuando uno entra en oración a demandar, a declarar, a decretar y a decir, yo no acepto menos que, por favor, ¿quiénes nos creemos? Si algo conmueve el trono de Dios, es nuestra humildad, nuestra sencillez y nuestra rendición total a Él. Decirle, Señor, estoy aquí porque necesito mucho, vengo a pedirte mucho, pero yo sé que no soy digno, así que por favor, acepta mi ruego, mi súplica. Y comienzo diciéndote que estoy agradecido por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú me das, que no es poco, que quizás yo se ha opacado en mi vida la perspectiva para poder reconocer tus favores, tus bondades, tus milagros, eso es otra cosa, pero es por la situación que estoy pasando. Pero de ahí hay que ser agradecidos con Dios por lo que hay, por lo que hay. Y luego, sí, ponernos a cuentas con Dios, pedirle que nos perdone, porque ciertamente fallamos. Y siendo fallidos, solo por la infinita misericordia y favor de Dios, vamos a tener acceso a su presencia en oración. Pero hay que, si queremos tener una comunión con un Dios santo, pues hay que ponernos a cuentas con Dios. Entonces le digo yo siempre mi oración comienza, si cualquiera sea la situación que me impulse a tener esa comunión con Dios. Primero, agradecerle a Dios, agradecerle por lo que hay, por lo que tengo, obviamente por lo que falta, le voy a pedir luego, pero voy a agradecer por todo. Porque yo puedo estar teniendo tiempos duros, difíciles, pero tengo una esposa, tengo unos hijos que me alientan, que el solo verles, el solo saber de su existencia es un impulso para mí. ¿Qué sería de mi vida frente a un problema sin tener nadie por quien más luchar? Entonces, por todas esas cosas hay que ser agradecido. Y luego decirle a Dios, Señor, perdóname, porque quien viene hoy a buscar tu rostro, viene a buscar tu presencia, viene a buscar que te apiades de mí, es un pecador el que se acerca a ti.
No nos acercamos con dignidad, no nos acercamos un grupo de santos, no es que venimos aquí los iluminados, no. Somos pecadores, somos fallidos, somos indignos. Y si nos atrevemos a buscar tu presencia, es porque se rompió el velo del templo por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo y tenemos acceso directo a poder hablar con el Padre, más aún cuando sabemos que a su diestra está nuestro Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. Pero todo esto es por la infinita misericordia, favor y bondad de Dios. Y uno tiene que acercarse con un corazón contrito y humillado delante de Dios, en gratitud y en reconocimiento de que somos pecadores. Y ahí sí dice que pongamos entonces delante de Dios todas nuestras peticiones en oración y ruego, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos va a dar esto? Bueno, quienes demandamos una sanidad física, queremos esa sanidad física. Quienes demandamos una solución económica, queremos un milagro económico. Quienes demandamos una restauración de hogar, pues lo que queremos es que nuestros hogares se restauren, que nuestros hogares se estabilicen, que nuestros hogares se reorienten para que juntos, papá, mamá e hijos, nos enfoquemos y pongamos los ojos en Cristo Jesús, el Rey de Gloria, y adquiramos un compromiso. Quienes demandamos justicia, porque quizás en este mundo hemos sufrido la persecución, la injusticia, lo que queremos es de que se calme, que se apiade y que Dios cierre la boca del león, como solemos decir, para no ser devorados por la maldad, por la malicia. Y así cualquier cosa, quienes queremos un trabajo, una actividad productiva para ganarnos un pan lícito, pedir que Dios, bendito Señor, muevas del universo para favorecer a tus hijos y que tengamos esa posibilidad de ganarnos un pan lícito, de prosperar, de ser bendecidos, siempre de manera correcta, honesta, como proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Y en fin, cada situación, claro que eso es lo que demandamos. Pero para que eso llegue, lo primero que necesitamos es tener paz, porque los problemas, las adversidades nos alteran. Y esa alteración a veces nos impulsa a actuar de manera instintiva, no pensada, no analizada. Así que, en posición de combate, para que nosotros podamos obtener primero, como le digo, esa paz. Cuando uno tiene paz, uno tiene la capacidad de decidir correctamente, de poner en orden los pensamientos, de ver los pros y los contras y de decir, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Yo considero que tengo estas tres opciones, dime cuál de ellas es la tuya, o dime cuál es la tuya, porque puede ser ninguna de las otras opciones. Y a veces las opciones de Dios son tan contrarias a nuestras posibilidades, a nuestras capacidades que creemos tenerlas para ejecutarlas. Yo soluciono esto de un solo puñete, o yo soluciono esto con un solo grito, o yo soluciono esto de tal. No, no es así. A lo vez a Dios de pronto nos dice, humíllate, humíllate, pide perdón. Esa es la solución. O a veces Dios dice, aguanta, ya falta un poco, bástate mi gracia. En fin, lo que Dios quiera decir. Nosotros simplemente nos vamos a mantener en esa posición de combate, para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. No vamos a declinar, le creemos a Dios, Él es fiel, Él sigue siendo Dios y nos ha acogido como su pueblo y nosotros vamos a obedecerle, a sujetarnos y a esperar la manifestación de su infinita bondad y misericordia, porque insisto, nadie merece nada, pero tan grande es su amor, que al haber fijado sus ojos en personas fallidas por demás como nosotros, nos ha otorgado la potestad de ser llamados hijos de Dios y en esa condición coherederos con Cristo Jesús. Hoy estamos demandando su misericordia, su favor por su pueblo. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su hijo entregó para darme la salvación. Gracias quiero darte, Señor, por lo que has hecho en mí, y a pesar de